Jóvenes, muy buenas tardes, mucho gusto de saludarlos, espero se encuentren muy bien de salud. Pues antes de entrar a ver el tema que tenemos para esta sesión, quiero comentarles sobre las actividades que vienen en el transcurso de estas dos semanas que pues ustedes saben son los segundos exámenes parciales, para lo cual pues les motivo para que practiquen bastante y que si tienen alguna duda, comentario, pues me la pueden hacer llegar, ¿verdad? Por medio de WhatsApp u otro medio si ustedes consideran. Bueno, y antes de esto, pues ustedes preguntarán por qué no hacemos una videoconferencia para ver los temas prácticos de los cursos que tengo a mi cargo, pero la verdad por cuestión de tiempo, ustedes saben de que muchas veces se nos dificulta pues no poder hacerla, y como son cursos prácticos también nos llevaría mucho tiempo, y la verdad que, por ejemplo, Blackboard Collaborate, pues que tiene la universidad, nos restringe el tiempo, prácticamente nos dan unos 35 minutos, y en ese tiempo pues no estaríamos cubriendo los casos prácticos que tenemos. Pero un día de esto vamos a platicar sobre los temas que vienen para el examen parcial. Entonces estén atentos también en las publicaciones que vamos a hacer, o los anuncios que vamos a hacer sobre los exámenes parciales. Eh, Quiero que por favor los cumplan, ¿verdad? Según los requerimientos que nos están dando, para lo cual pues más adelante lo vamos a hacer. Entonces vamos a empezar el tema. El tema que vamos a ver es sobre las anualidades especiales, anticipadas y diferidas. En la sesión anterior ustedes saben de que vimos el tema de anualidades en términos semejantes, ¿verdad? Como cómo hacer los cálculos. Para esta oportunidad pues vamos a ver los temas más específicos, ¿verdad? Sobre anualidades anticipadas y diferidas. Bueno, el concepto de anualidad anticipada, ese es el primer tema que vamos a empezar a ver. ¿Qué es una anualidad anticipada? También se llaman anualidades inmediatas, porque las rentas y pagos se hacen al principio de cada periodo y no al final de ellos. O sea que la fecha de percepción de la anualidad coincide con la época inicial. ¿Qué significa esto? De que si nosotros, ya sea que depositemos o tengamos una cuenta de ahorro en alguna entidad financiera, o bien algún préstamo, pues nosotros lo vamos a hacer de forma anticipada. Significa esto de que ya no vamos a esperar el primer periodo de vencimiento, sino que vamos a hacerlo de forma anticipada o de forma inmediata, tal vez por la liquidez o la solvencia financiera que tengamos. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando hablamos de una anualidad anticipada, o sea, algún pago o algún cobro que lo hagamos de forma anticipada. La anualidad ordinaria o vencida no tiene pago al principio del plazo. Esa es una diferencia que nos hacen cuando existe una anualidad vencida. Es decir, de que vamos a esperar al vencimiento, como su palabra lo dice, el primer pago o el segundo pago o n pagos, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, que lo vamos a hacer a su vencimiento. En cambio, la anualidad anticipada no la tiene al final, es decir, de que no vamos a esperar hasta el final, sino que de forma anticipada vamos a terminar según el contrato que tengamos con dicha entidad financiera. Un ejemplo de una anualidad anticipada son las cuotas o primas de seguros. Por lo general esas se cancelan anticipadamente, ¿verdad? Y no a la fecha de vencimiento. Los elementos y las épocas de evaluación de la anualidad anticipada son las siguientes. Estas pues son las mismas que se indicaron para anualidades ordinarias o de pago vencido, según los temas que vimos en la sesión anterior, usándose idénticos símbolos, excepto para el monto y para el valor actual o presente, a los cuales se le agrega la abreviatura ANT, ¿verdad? Esto lo vamos a ver mucho en los casos que vamos a ver el día de hoy. ANT, que significa de forma anticipada. Eso se va a agregar, ¿verdad? Por ejemplo, si es la S de monto, pues se le va a agregar en la parte de arriba ANT, que significa anticipada, y la A, que es el valor actual o presente,
también se le va a agregar ANT, ¿verdad? Que es sobre la anualidad anticipada. Los procedimientos de evaluación que tenemos en las anualidades anticipadas, por ejemplo, para el monto y para el valor actual, van a ser igual al monto y valor actual. Ya anticipado o valor normal, van a ser igual las fórmulas, ¿verdad? Las cuales se van a aplicar las 72 a las 75, dependiendo del caso. Y estas pues van a ser multiplicadas por el factor de corrección de pago anticipado, ya sea por una tasa efectiva, donde ustedes encuentran 1 más tasa de interés elevado a la 1 partido periodo, que es la letra P que utilizamos, o también por la tasa efectiva, donde sale de multiplicar 1 más J dividido M, y eso elevado a la M diagonal P. La J, recordemos recordemos que es la tasa nominal anual. La letra M minúscula, que es la capitalización en el año, que podría ser trimestral, ¿verdad? Bimensual o semestral. Y esto mismo pues se copia, ¿verdad? Al dividirlo, ¿verdad? Dentro de la P, que significa el periodo en el año. Bueno, ese sería el procedimiento de evaluación. Vamos a ver un caso práctico. ¿Cuál es el monto? Nos está preguntando cuál es el monto. Ustedes rápido aquí van a identificar de que lo que necesitamos conocer es el capital más intereses, que se da al final. Entonces dice, ¿cuál es el monto de 1.900 quetzales depositados al principio? Miren, aquí está otra palabra clave, al principio, de cada uno de los 4 años consecutivos. Y si se abonan intereses del 8% anual, suponiendo que no se hace ningún retiro de fondos, ¿verdad? Ese es el planteamiento. Nuestras variables dicen, el monto anticipado nos está preguntando cuál es, porque dice, ¿cuál es el monto de 1.900 quetzales? ¿Cuál es el monto? Entonces, que sería cuál es el monto anticipado, eso es lo que la variable desconocida. La renta, que ya la tenemos, de 1.900. El periodo, que ahí dice que es al principio de cada año. Aquí está la palabra del periodo, cada año. De 4 años consecutivos. Este sería el periodo de pagos, ¿verdad? 4 años. Y si se abonan intereses del 8% anual. Aquí aparece la I de interés. Entonces las variables conocidas y la variable desconocida ya la tenemos. Entonces ahorita vamos a ver un cuadro donde dice que se debe de aplicar la fórmula abreviada, número 72. Ustedes tienen el listado de fórmulas que al inicio del ciclo se las pasé. Entonces ustedes ahí vayan a la fórmula 72 y pues ahí van a aparecer. Porque se da, dice, un pago al año con interés efectivo, con corrección por anticipación del pago. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta que ustedes están viendo en la pantalla, donde esta llave que tenemos aquí, hasta toda esta información que tenemos hasta acá, es la anualidad vencida, esta parte. Y esta otra parte es el factor de corrección por anticipación del pago. Entonces vamos a aplicar esta fórmula por medio de la 72, donde nos pide que debemos de encontrar el monto anticipado, ¿verdad? Aquí la palabra clave ya la tenemos. Entonces aplicamos la fórmula 72, que es la que tenemos en pantalla. La aplicamos y nos da un resultado de 9.246.93 de monto anticipado. ¿Qué significa esto? Que si la anualidad hubiese sido con pago vencido, ¿qué pasa? No anticipado, si no hubiera sido con pago vencido, su monto llegará a 8.561, o sea, una suma menor. Ya no anticipado el monto, sino que vencido. Es decir, de que vamos a multiplicar esta renta
de 1900 por 4.50, ¿verdad? Que es esta parte de anualidad vencida, que sería esto que tenemos acá, que sería esto que tenemos en esta parte. Miren, esto que está vencido es lo que hubiéramos multiplicado. Solamente así nos da los 8.561.97, que sería el pago vencido, si nos hubiera preguntado eso. Pero como nos está preguntando que debemos hacerlo de forma anticipada el monto, por eso le estamos, según la fórmula, le estamos agregando esta tercera parte, que sería este 1.08. Miren, que sería otro aspecto que debemos de multiplicarlo para que nos dé más. O sea que estos 9.246.96 es mayor a miren. Esa es una como explicación, una forma de ver diferencias. Pero aquí el caso es de que nos está pidiendo el monto anticipado, entonces por lo cual eso es lo que debemos determinar a través de la fórmula 72, que es fórmula abreviada. Sigamos. Eso sería con respecto al tema de anualidad anticipado, ¿verdad? Es el que estamos viendo en el número 1, ¿verdad? De evaluación. Ahora veamos el caso número 2, que es anualidad diferida. Es cuando debe transcurrir cierto número de periodos. Pero antes, aquí está la palabra, mire, pero antes de que comience el pago de las rentas periódicas. ¿Ya? O sea, que es una anualidad cuyo plazo comienza después de transcurrido cierto tiempo, llamado intervalo de diferimiento. Cuando hablamos de esta palabra es diferimiento, significa que nosotros vamos a ver mucho esta palabra Y, que nos está pidiendo el diferimiento. El diferido, o sea, la diferencia. Significa de que, por ejemplo, nosotros tenemos 5 pagos, o sea, 5 periodos de pagos, y nosotros no lo podemos hacer en el segundo no lo podemos hacer en el primero y en el segundo, sino que hasta el tercer periodo vamos a empezar a pagar. Así se llama, anualidad diferida. ¿Ya? O sea, no lo podemos hacer ni vencido, no es ni vencido ni es anticipado, sino que es diferido. ¿Ya? Entonces se va a hacer, por ejemplo, al tercer periodo. ¿Ya? Bueno, en las anualidades diferidas, la primera renta, depósito o retiro de dinero, ¿ya? Cualquiera de estas se puede dar, miren, renta, depósito o retiro de dinero, se efectúa 2 o más periodos después, es lo que les estaba diciendo, no en el primero, no en el segundo, tal vez en el segundo sí o en el tercero, de inicio del plazo, ¿ya? Y no desde el principio, y puede ser de renta vencida y anticipada, ¿ya? Cualquiera de las dos, o las dos, ¿verdad? La diferencia que hay entre una anualidad no diferida y una anualidad diferida está que la primera, es decir, la no diferida, se hacen en el primer periodo. Esto es la no diferida, ¿ya? Esta sería la no diferida. Y en cambio la diferida se hace después de transcurrido periodos, como por ejemplo 2 o más, dice, ¿verdad? Como dice la definición, y eso es algo cierto. Bueno, sigamos. En una anualidad diferida se da el periodo de diferimiento, de espera o de gracia. Este significa la letra con que identifica diferimiento, la Y, en el cual no se hace ningún pago. Y también se da el plazo o tiempo. Primero es el periodo que está identificado con la letra la P o el tiempo, que es la N, durante el que se pagan las rentas al final o al principio de cada periodo vencido o anticipado. ¿Qué elementos y épocas de pago se presentan aquí en las anualidades diferidas? Son los mismos indicados para las anualidades vencidas y anticipadas, no diferidas, excepto que se agrega la Y.
Es lo que hablamos de la palabra de diferimiento o el periodo de diferimiento. Por ejemplo, existe la clase de anualidad, por ejemplo, vencida u ordinaria. Para monto vamos a utilizar Y diagonal S y para valor agregado Y diagonal A. Eso es para una anualidad vencida u ordinaria. Para una anualidad anticipada vamos a utilizar para monto Y diagonal S ant y para valor agregado Y diagonal o dividido A ant, que significa valor agregado o valor presente anticipado. Procedimiento de evaluación. El cálculo de los valores para las anualidades diferidas, es decir, monto y valor actual o presente, cualquiera de estos dos términos son iguales, tampoco requiere de nuevas fórmulas para la solución por calculadoras, ¿verdad? Es una referencia. Para el cálculo del monto se aplican las mismas fórmulas de las anualidades vencidas o anticipadas, según sea el caso, ya que el periodo de diferimiento no juega ningún papel, puesto que durante él no se hacen pagos, sino hasta después de terminar este periodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es por monto, es al final, ¿verdad? Y porque la evaluación de anualidades se hace hasta el final del plazo, como se indica en el diagrama anterior, ya al final. Ahora bien, para el cálculo del valor actual, que sería la A, aquí sería la S, ¿verdad? Aquí el periodo de diferimiento juega un importante papel porque el valor actual o presente se tiene que calcular al principio. Aquí está la palabra clave, mire, al principio de dicho periodo. Valor actual, ¿cuánto vale hoy? Como se indica en el diagrama anterior. Por consiguiente, el procedimiento práctico consiste en encontrar el valor al principio del plazo o tiempo de la anualidad, n, y el valor así obtenido se traslada hacia el principio del periodo de diferimiento mediante el principio de actualización de valores aplicando el factor de descuento. Muy bien. ¿Cuándo se da tipo de interés efectivo? Cuando vamos a aplicar esto, 1 dividido lo que sale de multiplicar 1 más tasa de interés elevado a la Y, que es el periodo de diferimiento. Ahí se da el interés efectivo. ¿Y cuándo se da interés nominal? Cuando vamos a dividir 1 dentro de lo que sale de multiplicar 1 más J diagonal M o dividido M, cerramos paréntesis, elevado a la M por Y. Recordemos que la J es la tasa nominal anual, la M es el número de capitalización que se hace en un periodo, un año. Esta también es la misma cantidad de M, Y que va a ser el periodo de diferimiento. Ahí se da también el tanto para valor de interés nominal como para interés efectivo. También tenemos que ver las fórmulas de las 74 y 75 para vencidas y sus correcciones por la anticipación del pago. Por ejemplo, para el periodo de diferimiento dividido monto o periodo de diferimiento dividido monto anticipado, va a ser igual al monto o monto anticipado. Aquí no hay ninguna corrección. Ahora, cuando existe el diferimiento o periodo de diferimiento dividido el valor actual o periodo de diferimiento dividido valor actual anticipado, va a ser igual al valor actual o valor actual anticipado, solo que aquí lo tenemos que multiplicar por la tasa efectiva, que es lo que vimos para tanto interés nominal como para interés efectivo. Cualquiera de estas dos podemos utilizar. Veamos el caso práctico para entender más estas fórmulas. Dice, ¿qué suma? Aquí nos está preguntando, ¿qué suma deberá depositar? Solo aquí ustedes van a hacerse la interrogante y decir si nos está pidiendo valor actual o nos está pidiendo monto. En un banco dice que abona el 6% de interés capitalizable trimestralmente.
para que dentro de 5 años de esta fecha se pueda cobrar una anualidad de 600 quetzales al principio de cada semestre. Vean, al principio de cada semestre durante los 10 años consecutivos. Muy bien. Ahora entonces veamos nuestras variables conocidas y desconocidas. Ya tenemos el periodo de diferimiento que es de 5 años. Aquí están los 5 años. Ya tenemos el año o el periodo de pagos de 10 años. También ya los tenemos identificados. Tenemos la renta que es de 600 quetzales. Solo que es por 2 en el año. Por eso se multiplica 2 por 6, 1200, que sería la renta anual, sería 1200. El pago, el periodo en el año, ¿cuántos son? 2, ¿verdad? Que sería lo que tenemos en el planteamiento, ¿verdad? Dos periodos o 2 pagos, como dice aquí, ¿verdad? 2 semestres, se hace 2, ¿verdad? 2 pagos, 2 periodos. J, que es la tasa nominal anual, ¿de cuánto? Del 6%. Y M, que sería la capitalización en el año, ¿cuánto es? 4. ¿Cómo sale este 4? Pero como dice que es capitalizable trimestralmente, ¿cuántos trimestres tiene el año? 4. Bueno, entonces ya tenemos nuestras conocidas. Ahora dice, ¿qué suma se deberá depositar? No lo vamos a depositar al segundo, al tercero, hasta el cuarto año, no. ¿Cuánto vamos a depositar hoy? O sea, ¿cuánto es nuestro valor actual o valor presente anticipado? Entonces, nuestro desconocido va a ser esto. 5, que significa el 5 años, que viene del diferimiento que viene aquí. 5 años. Dividido a, que es no dividido, sino es una referencia que significa valor actual anticipado, y nuestra desconocida sería esa. Ahora bien, la anualidad es diferida. Eso es lo que nos está diciendo el planteamiento. Es diferida y a la vez también es un pago anticipado, porque es lo que se está haciendo al inicio, ¿verdad? ¿Cómo se calculará el valor y la tasa? Y que la tasa es nominal. En este caso tenemos que aplicar la fórmula 75 con corrección por diferimiento y anticipación. Hay dos aspectos. Vamos a hacer la corrección de diferimiento y de anticipación. Vea que esta es la fórmula completa, pero esto que encierro en este momento es el de diferimiento, y también vamos a hacer el de anticipación, que sería la segunda parte. Y la primera, que es sobre digamos, sobre las variables conocidas que tenemos en el planteamiento. Entonces, aplicando esta fórmula, tenemos que en 5 años nuestro valor actual anticipado es de 6.862 quetzales. Eso es lo que nos da como resultado, ¿verdad? El valor actual anticipado para 5 años. De una vez sería como el cálculo anticipado que estamos haciendo. Eso sería el caso número 1. El caso número 2 dice así. El día de hoy la Facultad de Ingeniería decidió constituir un fondo para modernizar su laboratorio, mediante contribuciones al final de cada año. Subrayamos cada año. Durante el término de 5 años. Sin embargo, dada su falta de liquidez, los pagos a dicho fondo se iniciarán hasta después de transcurridos 2 años de la presente fecha. Ahí dice, miren, hasta después, dice, miren, hasta después de transcurridos 2 años de la presente fecha. Punto y seguido. Como el fondo devenga 10% anual de interés, la pregunta del millón, ¿cuánto se tendrá acumulado al final del plazo? ¿Cuánto se tendrá acumulado al final? ¿Será que es valor presente o monto el que nos está pidiendo anticipado? Monto, ¿verdad? Por lo que vemos aquí. ¿Cuánto se tendrá acumulado al final? Dice. Bueno,
si los aportes anuales al fondo fueran de 20,000 quetzales. Como siempre vamos a ver nuestras variables conocidas y desconocidas, nuestro periodo de diferimiento dice que son 2 años, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí en el planteamiento. Después de transcurrido 2 años, dice, miren, eso sería nuestro periodo de diferimiento. Nuestro periodo de pago dice que son 5 años, ¿verdad? Eso está en el planteamiento también. 5 años. Aquí está, 5 años. Nuestra tasa de interés es el 10% anual. Nuestra renta es de 20,000, que tenemos ya también aquí. Y nuestro periodo en el año, ¿cuánto es? 1. ¿Por qué? Porque aquí dice, mire, al final de cada año. Entonces vamos a utilizar P1, ¿verdad? Ahora bien, nos preguntan, ¿cuánto se tendrá acumulado al final del plazo? ¿Cuál es el plazo? 2 años. ¿Cuál es nuestro periodo de diferimiento? Estos mismos son los que desconocemos en este momento. Entonces, ese diagonal monto no anticipado, sino que es monto nada más, no nos está pidiendo, no nos está preguntando cuánto se tendrá nos está preguntando cuánto se tendrá acumulado al final. Bueno, entonces nuestra fórmula sería esta. Como se da un solo pago en el año, ¿ya? Y la tasa de interés es efectiva, se aplica la fórmula 72 para anualidades vencidas, sin ningún ajuste por diferimiento. Como se indicó anteriormente, el periodo de diferimiento no juega ningún papel en cuanto a los cálculos del monto de una anualidad diferida. Entonces, nuestra fórmula vamos a aplicar esta que vemos en la pizarra. La fórmula sería esta y nuestro resultado sería 122,100 quetzales, que sería nuestro monto acumulado al final, en este caso, del plazo de 2 años. Entonces, hasta aquí llegamos con los dos casos prácticos que vemos sobre tanto anualidades anticipadas como anualidades diferidas. Entonces, cualquier duda, comentario, pues me la pueden hacer por medio de WhatsApp y les voy a estar mandando también un ejercicio relacionado a este tema para que me lo entreguen en las próximas semanas. Entonces, sigan adelante y muy buena noche. Bendiciones.